Hola chicos, ¿cómo están? En el video del día de hoy vamos a hacer un repaso sobre los contenidos que vimos en clase la semana pasada. Eso quiere decir los contenidos de entre el 8 y el 12 de marzo. Primero que todo, en lenguaje y comunicaciones estudiamos las historietas o cómics, ¿cierto? La historieta, también conocida como cómic, tira cómica, comiquita, novela gráfica o arte secuencial, es un género artístico y periodístico que consiste en una serie de viñetas ilustradas, es decir, con dibujitos, con o sin texto de acompañamiento, que al ser leídas en secuencia nos entregan un relato. Las historietas pueden realizarse sobre papel o en forma digital. Cuando están en forma digital se llaman webcomics o e-comics, ya sea en una tira de recuadros, una página completa, una revista o un libro completo, que se llaman novelas gráficas. Sus relatos pueden ser de índole humorística, satírica, juvenil, infantil, o pueden ser también narraciones literarias, como por ejemplo tenemos esta tira cómica aquí en el costado de la pantalla. La estructura de la historieta se compone usualmente de viñetas, que son estos recuadros en los que se presentan las acciones y se distinguen al universo imaginario del resto de la página en blanco. Puede ser de distinto tamaño o incluso abarcar toda la página. Las ilustraciones son las representaciones de la realidad imaginada, que tiene lugar dentro de las viñetas a través de un trazo artístico de estilo propio, que eso va a depender netamente del autor. Después están el bocadillo, que son estos globos de texto, donde están las distintas representaciones del habla, de los personajes o del narrador. Tenemos también las líneas de expresión, que son los caracteres gráficos que acompañan estas ilustraciones y afinan lo expresado, añaden sentidos difíciles de expresar visualmente, por ejemplo, movimientos, sensaciones. Tenemos las onomatopeyas, que son expresiones verbales de sonidos, que son muy empleados en las historietas, por ejemplo, en Condorito el plop, o el crash, pum, que muestran, por ejemplo, las tiras cómicas o cómics de Batman, de Superman. Y tenemos también la historia o la anécdota, que es la temática general de la obra, ya sea en un relato extenso como una novela gráfica, o también como un gag cómico de 3 viñetas, que son estos típicos cómics cortitos que encontramos de repente en una revista o en un diario. Por ejemplo, acá tenemos una estructura de un texto, o sea, de un cómic, perdón, donde tenemos globos de diálogos, que son estos globos redonditos que están arriba de los personajes, las viñetas o cuadros de diálogo, que en este caso son nuestros 3 cuadros con imágenes, y tenemos los ruidos o sonidos que indican qué le pasó o qué hizo el personaje, es decir, las onomatopeyas, por ejemplo, el plop. Eso netamente fue lo que vimos durante la semana en cuanto al lenguaje. Ahora, en matemáticas, recordamos algunos conceptos claves. Tenemos los factores, que son números que multiplicados por otros dan como resultado un producto, es decir, multiplicaciones. Los múltiplos, que son aquellos que se pueden formar con un número multiplicándolo por números naturales. Tenemos los números primos, que son aquellos que tienen más de 2 factores distintos, y los compuestos, que tienen más de 2 factores distintos. Los múltiplos es cualquiera que se obtiene multiplicando dicho número por un número natural. Por ejemplo, múltiplos de 2 vendrían siendo el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, etc. ¿Por qué? Porque 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4, 2 por 3, es 6. Entonces, tenemos que son múltiplos de 2 todos sus productos de multiplicación. Luego tenemos los divisores, que son aquellos números que dividen el número de forma exacta. Por ejemplo, los divisores de 27 son el 1, el 3, el 9 y el 27. ¿Por qué? Porque de esta forma 27 es divisible por 1, es divisible por 3, divisible por 9 y por 27. Tenemos 2 reglas generales. Primero, todo número entero es divisible por 1 y por sí mismo. Y que puedes observar que todo factor de un número también es divisor de ese mismo número. Vamos a acompañar este video con otro video explicativo que vamos a anexar en el fondo a este, para poder explicar un poquito más lo que son los factores y los divisores.
Los factores es un número que se multiplica por otro número para hallar un producto. Cada número entero mayor que 1 tiene por lo menos dos factores, ese número y el número 1. Por ejemplo, 18 es igual a 1 por 18. 7 es igual a 7 por 1. 342 es igual a 1 por 342. Recordemos que todo número multiplicado por 1 va a darnos el mismo número de forma exacta. Muchos números también se pueden separar de distintas maneras. Por ejemplo, el 16. 1 por 16 nos da 16. 4 por 4 también nos da 16. Y 2 por 8 también nos da 16. Y esta fue, en el fondo, nuestro pequeño resumen de lo que alcanzamos a ver la semana pasada. El día lunes que viene vamos a explicar ya cómo se hacen los ejercicios de cada uno de estos tipos de números. Les vamos a acompañar este video con algunos videos de un profesor explicando un poquito más a fondo en qué consiste cada uno de ellos para que puedan comprender de mejor forma la materia. Que estén súper bien, cuídense y nos vemos el próximo lunes.